no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre ya, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre ya, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos a iniciar con otra serie, vamos a hablar de la Trinidad en esta ocasión. Después, siguiendo en la secuencia, porque habríamos de hablar del Espíritu Santo, pero antes de hablar del Espíritu Santo quiero hablarles de la Trinidad. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a los 50 días vino el Espíritu Santo, como dice en Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes, juntos, estaban reunidos, y descendió el Espíritu Santo como un estruendo, como un recio que llenaba toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y fue allí donde nació la iglesia del Señor. Fue en ese instante, y la iglesia nace en Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el Pentecostés el cumplimiento de lo que ocurrió proféticamente dado cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, celebraron la Pascua, a los 3 días estuvieron libres al otro lado del mar, y 50 días después descendió Dios en el monte Sinaí a entregarle las tablas de la ley a Moisés. Lo mismo ocurre aquí con nuestro Señor Jesucristo. Va a la cruz, al tercer día resucita, después de 3 días fueron libres, después de 3 días aparece nuestro Señor Jesucristo resucitado y empieza la nueva era que va a inaugurar. Jesús se queda todavía 40 días con los discípulos compartiendo más acerca del reino de los cielos, y se queda 40 días y 10 días más. A los 50 días viene el Espíritu Santo y nace la iglesia, la que estará en la tierra hasta el momento del rapto, como lo estábamos viendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Son 2 momentos. La esperanza bienaventurada ya vimos que es el rapto, porque no sería muy bienaventurado uno estar esperando pasar por la gran tribulación, donde habrán unos terremotos asombrosos, donde habrá 4 jinetes que harán grandes maldades, quitarán, empieza a correr, ya lo vimos a título de repaso, para que aprendamos, para que memoricemos, para que grabemos el engaño. Como dice en Mateo, que nadie os engañe. Después las guerras, y es decir, se le permite quitar la paz
de la tierra, después viene el hambre y después la pestilencia y la mortandad. Entonces, nace la Iglesia con la venida del Espíritu Santo. Veníamos hablando de la encarnación, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ya vimos un tema suficiente, después pasaremos a estudiar todo lo que hizo Jesús, algunas cosas de las que hizo Jesús, estudiaremos las parábolas y estudiaremos esas grandes y maravillosas enseñanzas. Si hay algo difícil de entender en las Sagradas Escrituras son las parábolas, pero es un tema maravilloso que voy a compartirlos con ustedes en un buen tiempo. Ya tengo adelantado el estudio de varios. Entonces, antes de abocar el estudio del Espíritu Santo, la venida a la tierra, la inauguración de la Iglesia y los 2000 años es la dispensación del Espíritu Santo. Inclusive el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos han dicho que debe llamarse Hechos del Espíritu Santo, y realmente porque estos 2000 años son los hechos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo haciendo en nosotros la obra santificadora, la obra regeneradora, el crecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miremos primero, como preámbulo para entrar al estudio de el Espíritu Santo, de la revelación acerca de la persona del Espíritu Santo. Es lo que vamos a estudiar, la revelación. No es el estudio del Espíritu Santo, es el estudio de la revelación acerca de la persona del Espíritu Santo. En primer lugar, vemos que es santísima, porque las Sagradas Escrituras nos dicen en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Ya vimos en Apocalipsis 4 se adora a nuestro Señor Jesucristo como Creador, en el Apocalipsis 5 se le adora como Redentor, en Apocalipsis 19 como Vencedor, como Rey. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En Apocalipsis 4:8 nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermoso es la adoración que debemos tributar a nuestro Dios. Si bien es cierto que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, también lo es que la doctrina sí está contenida en la palabra de Dios, y es lo que nosotros vamos a estudiar en unos breves capítulos de estos audios. Esta doctrina refleja la voluntad revelada de Dios en su palabra. Entonces me dirán algunos, lo que pasa es que Trinidad, esa palabra, la Trinidad, eso no está en la Biblia. Yo te pregunto, ¿existen los abuelos? No podemos negar que existen los abuelos, pero esa palabra no está en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina sí está en la Biblia. Humanamente es de difícil comprensión y no es fácil entender la existencia de 3 personas en una. Respecto de esto, hemos de mirar que dentro de la llamada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay unos que se llaman pentecostales. Dentro de los pentecostales unos se llaman unitarios y otros trinitarios. Un cristiano pentecostal, es decir, un cristiano, si es cristiano, si ha nacido de nuevo, tiene que ser pentecostal porque tiene que creer en el Espíritu Santo. Un pentecostal es aquel que cree en Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? Es la venida del Espíritu Santo. Los unitarios, o llamados Jesús solos, dicen que el Padre, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, y le llaman los Jesús solos. Y de acuerdo
a la revelación bíblica, esto no sería entendible, por lo que vamos a ver. Lo digo con respeto, sin criticar la doctrina, lo digo con respeto y con mucho amor, porque la palabra de Dios nos revela. La palabra Trinidad viene de la palabra triunidad, que es la coexistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la unidad de la divinidad, divina naturaleza y divina esencia. Desde el inicio del Evangelio, San Juan nos empieza a hablar acerca de que Dios estaba con Dios, manifestando que el Verbo era Dios y que estaba en el principio con Dios. Lo podemos ver en Juan 1:1, empieza como inicia, muy similar a como inicia la Biblia. En el principio creó Dios. En el principio Dios. El Evangelio de San Juan nos dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nos está diciendo que Dios estaba con Dios. De ahí empieza a caerse esa doctrina de los Jesús solos o de los unitarios, respetuosamente lo digo. Dios estaba con Dios. Y como decimos, Jesucristo resucitó, subió a los cielos. Vimos el estudio de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, a la derecha del Padre. El Verbo era Dios y el Verbo estaba en el principio con Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. ¿De quién viene hablando? De nuestro. El Verbo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando allí el Evangelio? Del Verbo es el Hijo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es el Verbo, el Hijo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Hijo estaba con el Padre y el Hijo era Dios y es Dios y sigue siendo Dios. No se piense por un solo instante que se trata allí de dos dioses, pues más adelante el Verbo manifiesta la unicidad del Hijo con el Padre, diciendo: yo y el Padre somos uno, dice Juan 10:30. En Juan 17:11 nos dice: guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En la oración hermosa de nuestro Señor Jesucristo antes de entrar a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando surge la palabra, cuando empieza a utilizar dentro de la Iglesia la palabra Trinidad, la palabra Trinidad fue usada por primera vez por Tertuliano, uno de los sucesores de los apóstoles en el siglo II, para expresar esa magna verdad bíblica donde Dios se nos revela a nosotros en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como nos enseñaron, esto lo entenderemos si no logramos entenderlo. No digas que eso no existe porque tu razón humana no lo permite. Esa es una de las dificultades. Es la expresión de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la triunidad, esencia y divinidad en unidad. Se ha discutido siempre la divinidad del Hijo y la del Espíritu Santo, pero no se ha discutido la divinidad del Padre. Siempre los estudiosos han reconocido la divinidad del Padre y han puesto en entredicho la divinidad del Hijo y la del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en desarrollo de este estudio. Hay una dificultad idiomática y una dificultad frente a la lógica humana, porque si yo te digo que Jesucristo, que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, en la lógica humana tú me dices son tres dioses. No, porque la Biblia dice que estos tres son uno, primera de Juan 5, 6 y 7. Y estos tres son uno, ¿sí? Y que sean uno, como Dios les he dicho en otras ocasiones, Dios hizo en la creación, hizo a los animales,
el gorilo y la gorila, el caballo y la yegua. Los hizo la pareja. Cuando hizo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, varón y hembra los creó. En el segundo capítulo cuenta ya más en detalle cómo fue. Hizo al hombre y él estaba solo. Primero hizo al hombre y posteriormente a la mujer. Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo hizo entrar en sueño profundo, sacó la costilla y de ahí hizo a la mujer. Y entonces él la vio hermosa y dijo: uy, será llamada varona, porque del varón ha sido sacada. Y dice Dios: dejará el hombre a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán uno solo. Entonces observa cómo hizo al hombre, lo dividió y después lo juntó. ¿Dónde lo juntó? En el matrimonio. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. El matrimonio es uno solo. El hombre y la mujer guardan la individualidad y marcan una unidad, la unidad de la pareja. En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, son diferentes, sí, pero son uno solo y forman la divinidad. Allí nos encontramos la dificultad idiomática. En el castellano solo existen las formas plural y singular. En el hebreo es más fácilmente comprensible esta idea de la unidad en varios, porque pongamos Elohim, que es uno de los nombres de Dios, el Dios fuerte, el Dios omnipotente significa Elohim. Es la forma singular que contiene la pluralidad, varios en la unidad. Ellos en el hebreo tienen esta forma literaria, esta forma gramatical, esta forma de decir las cosas, la forma singular para designar a varios en la unidad. De esta manera podremos comprender más fácilmente lo que dijo Dios cuando en la creación manifiesta: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, en Génesis 1, 26 y 27. Y los bendijo Dios, y varón y hembra los creó. Después, cuando el hombre peca, en Génesis capítulo 3, dice Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién estaba hablando allí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba hablando Dios, pero dice Dios en la forma gramatical hebrea, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios de nuevo, después de que pecó: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Luego, cuando después del diluvio, cuando el primer poderoso de la tierra, con toda su dirección y liderazgo, le dice a sus seguidores: hagamos una torre que llegue al cielo, hagamos ladrillo, construyamos una torre que llegue al cielo y construyámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Y entonces empezaron la torre y empezaron a edificarla, cuando dice Dios: el hombre ha empezado una obra y no se van a detener en ella, descendamos y confundamos su lengua. Lo dice en el capítulo 11, versículo. Descendió Jehová, versículo 5, 11, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, ¿quién dijo? Versículo 6, dijo Jehová. Dijo Dios, dijo Yahvé, dijo el Señor: ahora pues descendamos y confundamos su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, y descendió Dios y confundió la lengua de todos sus compañeros. Lo vemos, repasa, lo toma nota en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando el hombre pecó, el hombre es como uno de nosotros, Génesis 3:22, y cuando construía la torre, descendamos y confundamos su lengua en Génesis 11:7. Vemos en la Santísima Trinidad que hay una diversidad funcional y orden en la Trinidad. Hay un orden en la Trinidad. Ahí no hay una superioridad de ninguno en la Trinidad. La Trinidad es la triunidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, y lo vamos a ver en desarrollo del tema. Dentro de su Evangelio, San Juan da una excelente enseñanza acerca del Padre, que estaba con el Hijo en el principio, como lo vimos. El Verbo estaba con el Padre, y el Verbo era Dios, y el Padre era Dios. Dios estaba con Dios. Ahí vemos a 2 de 3, y se trata de 3 personas divinas que son coiguales y se diferencian la una de la otra. Hablamos nosotros en la Iglesia de primera persona, segunda persona y tercera persona de la Trinidad, no por ser superior o inferior en grado jerárquico. No, ahí no hay un grado jerárquico. Es un orden funcional. Por eso te digo, mi amado, que hay diversidad funcional y hay un orden en la Trinidad. Esa no es un orden jerárquico, que uno sea mayor que el otro, lo que trata de entenderse. Entonces, son las funciones diferentes en las que opera cada uno. Miremos que el Padre es Dios y es la fuente, el origen o la causa de todas las cosas. Te he dicho, el Padre es la fuente de la revelación, es el origen o la causa, como lo dice en San Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Padre es el que toma la decisión de darle a Jesús sus seguidores. El que a mí viene, yo no lo echo. Y nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Sí? Entonces, nos dice también en Primera de Pedro, capítulo Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Observa que ahí encontramos la Trinidad en este solo versículo. Elegidos según la presciencia, que es la presciencia, es el conocimiento anticipado de Dios dentro de la omnisciencia, que ese es uno de los atributos de Dios, que Dios todo lo sabe. Según la presciencia de Dios, el Padre, fuimos elegidos. ¿En qué? En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Entonces, el originador de todas las cosas, es decir, el que toma la idea, el que toma la decisión, es el Padre. ¿Sí? Es el origen, es la fuente o es la causa. Grábalo bien. El Padre es Dios y es la fuente, es el origen o es la causa. Ahí te doy 2 versículos, hay muchos más, pero despacio para que vamos asimilando. En segundo lugar, el Hijo es Dios y es la revelación y el ejecutor de la voluntad de Dios. Dios se ha revelado a través de la creación, y a través de la creación que vemos nosotros la omnipotencia y la supereminente grandeza de Dios en la creación.
La creación nos revela la grandeza de Dios, pero no nos revela otras cosas como su misericordia, su bondad, como su amor, como su compasión y como su justicia. Y todo esto es revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en San Juan, capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Jesucristo vino enviado por el Padre. Acuérdate que esto no es porque el Padre sea el jefe, es el que maneja las cosas de esta manera. Él es la fuente, el origen o la causa. El Hijo es la revelación y es el ejecutor de todo lo que el Padre determina. Yo te pregunto, ¿quién es el creador de todas las cosas? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? No me digas que es Dios. Te pregunto, ¿quién es el creador de todas las cosas? Ya lo hemos visto, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Nos dice en Juan 1, 3, del 1 al 3, volvamos: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, el Verbo está hablando del Hijo y estaba con Dios, estaba con el Padre. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando el Padre, Dios, decidió hacer todas las cosas, que la creación en el principio, creó Dios todas las cosas, que el Padre dijo, hagamos, y el Hijo empezó a hacer, como lo dice en Colosenses 1, 15 y 16, Él es el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, versículo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él, es decir, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es eterno y estaba antes de toda la creación de todas las cosas. Entonces, vemos que el Hijo cumple lo que el Padre dice. Cuando en Isaías capítulo 6, cuando ve la gran revelación que el rey Usías había muerto, el profeta estaba afligido y Dios le muestra una revelación grandiosa. Ha muerto el rey, pero hay un rey mayor que el que ha muerto, y ahí está sentado en el trono de todo el universo. Y entonces, después de que ve y se presenta la revelación, son limpiados sus labios, es purificado en el altar del cielo, dice el Padre: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? De nuevo, la forma gramatical hebrea de hablar, la pluralidad dentro de la singularidad. ¿A quién enviaré? Dice Dios. ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros, Dios. Y entonces dice: heme aquí, envíame a mí. El Hijo vino y cumplió con esa voluntad del Padre. En la eternidad estaban conversando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la eternidad pasada el hombre va a pecar. ¿Cómo lo rescatamos? Y dice el Padre: heme aquí, envíame a mí. Lo encuentras en Juan 12:40 también, lo que estamos viendo en Isaías capítulo 6, versículo 8. En Isaías 53 nos dice la Escritura que la voluntad de Dios es prosperada en nuestro Señor Jesucristo. Nos dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación
por el pecado verá linaje, vivirá por las gordías, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿En quién? En el gran siervo sufriente de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en Romanos 9:5, que Jesucristo es Dios. Miremos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Observa que Dios se manifestó en carne, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, prosperó la voluntad de Dios. En Hebreos también nos dice que Dios habló en la antigüedad a los padres por los profetas. Ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? El Hijo, es el Creador, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso Jesucristo no puede ser el Padre, porque está sentado al lado del Padre, ¿sí? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hay más versículos, pero miremos entonces ahora que el Espíritu Santo también es Dios y es el inspirador e intérprete de la revelación. Vamos repasando. El Padre es Dios y es la fuente, el origen o la causa de todas las cosas. ¿Por qué? Dice Juan 6:27, porque a este señaló el Padre. No trabajen por la comida que perece. Juan 6:37. Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién escogió? Volvemos al iniciador de todas las cosas. El Padre es el determinador y el Hijo el iniciador. A mí me escogió el Padre. Y entonces el Hijo hace la voluntad del Padre. Ahora el Espíritu Santo, el Padre es Dios y es la fuente, el origen o la causa. El Hijo es la revelación y el ejecutor de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios será prosperada, fue prosperada en nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es Dios y es el inspirador e intérprete de la revelación. Lo vemos en segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el inspirador de la palabra? ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Miramos estos dos versículos juntos y veremos que aquí nos dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, y en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El que inspira al hombre que es
inspiración es soplo. Dios le sopló por el Espíritu Santo la palabra a 40 hombres que fueron los escritores de las Sagradas Escrituras en un periodo que se demoraron escribiendo toda la Biblia, aproximadamente de 1600 años. Entonces nos dice que los santos hombres de Dios, la palabra de Dios no fue escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y tenemos también lo que nos dice la palabra, que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de entender espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque se han de entender espiritualmente, ¿cierto? Y nos dice también en 1 de Corintios, ahí está la obra del Espíritu Santo, que es el que inspira, el que interpreta y el que nos da a nosotros el entendimiento de la palabra revelada. Nos dice en 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, nadie puede decirle por el Espíritu Santo, nadie puede maldecir a Jesús, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y nos dice también en 1 de Corintios 3:16 que somos templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo es Dios. Entonces, repasando el tema en esta ocasión, el Padre es Dios y es la fuente, el origen o la causa de todas las cosas. El Hijo es Dios y es la revelación y el ejecutor de la voluntad de Dios. La máxima revelación de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre que está en su seno, éste le ha dado a conocer. Cuando habla con Felipe en Juan 14, le dice, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no me han visto y no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miremos entonces otro punto ya para terminar en esta ocasión. Nos dice que la sujeción existente en la Biblia es funcional y no jerárquica. No es una subordinación jerárquica, es una sujeción funcional, como lo acabamos de ver. El Padre tiene estas funciones, el Hijo tiene estas otras y el Espíritu Santo estas otras. Pero siempre en esa unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando juntos porque son inseparables. El único momento donde la Trinidad se separó fue en la cruz, cuando el Hijo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué ocurrió? Cuando lo vio cargado de pecado, el Padre vio al Hijo cargado de pecado, volteó su mirada y quedó solo. Ese fue el gran dolor y por eso lloraba y sudaba sangre. Y Jesús sufría y decía, si es posible, aparta de mí este cáliz, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y es una sujeción funcional. El Espíritu Santo está sujeto, el Espíritu Santo está sujeto al Padre y al Hijo, y el Hijo está sujeto al Padre. El Hijo está sujeto al Padre. En Lucas 22:42 es lo que te acabo de decir. Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Recuerda que en Juan 6:38 dice, no vine a hacer mi voluntad sino la tuya. Y en Juan 5:36 nos está diciendo eso mismo. Juan 5,
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces tenemos que hay una sujeción funcional. Cuando Jesús sopla en los discípulos, Juan 20:21, y les dice, recibid el Espíritu Santo. En primera de Juan, capítulo 4, capítulo Juan 4:14 dice, y vosotros y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, el Espíritu Santo y Jesús están sujetos al Padre. Y lo hemos visto, que el Espíritu Santo ha sido enviado por el Hijo y procede del Padre, como lo dice en Juan 15:26. Para terminar, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Como dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El Espíritu Santo, alguien me decía ¿qué significaba que el Espíritu Santo procede del Padre? ¿Significa que el Espíritu Santo es creado del Padre? No, es como si tú tienes una empresa y tienes un mensajero y vas y recoges recójame este papel en aquella oficina. Va, y ¿de dónde viene usted? Yo vengo de la oficina XX, yo procedo de la empresa XX. Entonces el Espíritu Santo procede, es decir, viene de parte de Dios, enviado por Dios. Enviaré al Padre y os dará otro Consolador. Hay una gran unidad en la Trinidad. Recuerda, para que nos vaya quedando comprensible, la Trinidad, que es una doctrina bastante hermosa y bastante difícil de comprender, que muchos han malentendido, como los Jesús solos o los unitarios, a quienes amamos y a quienes respetamos grandemente. Pero Dios es la fuente, origen y causa de todas las cosas. A este señaló el Padre. El Hijo es Dios y es la revelación y el ejecutor de la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios y es el inspirador y el intérprete de la revelación de Dios. Hay sujeción. Si hay sujeción en la Trinidad, el Señor te está llamando para que tú te sujetes y vengas a nuestro Señor, Dios y Rey, que hizo una obra, que vino nuestro Señor Jesucristo, dejó su trono de gloria para hacerse hombre y morir en tu lugar y darte salvación. Y ponte en las manos del Rey, ponte en las manos del Salvador y verás una vida diferente, tendrás la experiencia de haber nacido de nuevo y de estar en una relación de intimidad con Dios. Inclina tu rostro allí donde estás y dile al Señor conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, del respeto, de la integridad, de la misericordia, de la compasión, de la benignidad, de la bondad, de la fidelidad, de la nobleza, de la solidaridad, de la generosidad, del amor, que es el vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, haz de mí un vaso útil en tus manos y enséñame a vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amada. Gracias, mi buen Dios, por enseñarnos tu palabra, Dios de la gloria. Tu palabra es la verdad y tu palabra es poder y tu palabra es medicina. Amado Salvador, glorioso, cuán valioso es conocer
estas verdades, que tenemos un Dios hermoso, todopoderoso, que nos enseña el amor, y Dios es amor y se dio al mundo porque nos amó, envió a su Hijo en rescate para darnos salvación. Gracias por esta salvación hermosa, tan grande, porque de tal manera amó el Padre Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él no nos perdiéramos, sino que tuviésemos vida eterna. Y Señor, gracias por esta vida eterna, que ya nadie nos la puede quitar, porque es eterna la salvación que nos has dado, y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe toda la adoración, Dios. Bendice, Señor, tu pueblo, amado Salvador, que hoy se rinde a ti, se postra, te adora, te alaba, te reconoce y te proclama, y vive, Señor, y anhela vivir y hacer tu voluntad. Oramos por nuestras naciones latinoamericanas, Dios de la gloria. Oramos por nuestra Colombia, que sufre los desmanes, Señor, de revoltosos y criminales, Dios de la gloria. Amado Salvador, que se hagan los reclamos, pero que se hagan con decencia, con respeto. Señor, el reclamo se puede hacer, se haga y que sea reconocido, y que exista una gobernabilidad grande en favor de un pueblo desamparado, Dios de la gloria. Bendice nuestra nación. Bendice los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, los bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, ateos. Bendice todos los que tienen un credo distinto, y de manera especial el pueblo de Israel y la paz de Jerusalén. Bendíceles, Dios, y sea la bendición poderosa para todos. Ven pronto, Señor Jesús, es nuestra gran oración y clamor. Ven pronto, nuestro Dios amado. Y recibimos tu bendición, que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.